Buenas noches, señor tutor y compañeros. Mi nombre es Richard Andrés Fuertes. Esta es mi presentación de las teorías de la personalidad. Voy a saltarme la introducción, los objetivos y vamos a pasar directamente al tema por el tiempo para poder explicarlas. Entonces empezamos explicando qué es personalidad. Dice que se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Está configurada por dos factores, que es el temperamento y el carácter. Temperamento es lo que se hereda genéticamente y el carácter es lo que se aprende en el ambiente. Existen dentro de la psicología varias teorías de diferentes enfoques que estudian la personalidad. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos. Tenemos el enfoque conductista. Este enfoque conductual de la personalidad hace énfasis en la especificidad, restando la importancia a las manifestaciones externas. Esto quiere decir que ellos tienen más en cuenta lo que pueden observar. Tenemos como autores principales a John Skinner, John B. Watson y B. F. Skinner. Watson dice que la personalidad del recién nacido viene en blanco y es moldeada por el ambiente. Y debido a la maleabilidad de este, no solo en la infancia, sino también en la etapa adulta. Eso quiere decir la famosa teoría de la tabula rasa, donde dice que el ser humano es una mente en blanco, un papel en blanco, el cual se empieza a escribir desde el momento en que nace. Tenemos a B. F. Skinner, dice que la conducta es como ve a la conducta, perdón, como un producto provocado por el ambiente, donde los estímulos pueden reforzar e incrementar una conducta o los estímulos que se le hagan negativos pueden eliminar una conducta también. Tenemos el enfoque psicodinámico y en este enfoque le da gran importancia al inconsciente. Dice que el comportamiento está determinado por el conflicto dentro de las personas, del cual no son conscientes de eso. Tenemos como principales exponentes a Sigmund Freud, Erik Erikson, Carl Jung, Anna Freud, Melanie Klein, entre otros. Freud, que es el padre del psicoanálisis, de donde se deriva el psicodinámico. El psicodinámico sería como la parte más nueva del psicoanálisis. Sigmund Freud nos habla de unas teorías psicosexuales y de una estructura del ser humano que es el ello, el yo y el superyo. El ello, según Sigmund Freud, está desde el nacimiento y representa nuestros deseos más primitivos y sexuales. El superyo representa los pensamientos morales y éticos, y esto se aprende a través en el transcurso de la vida. Y el yo, que es el pensamiento, que se interpone entre el pensamiento, entre el deseo y la acción. Es como el equilibrio, el balance entre el ello y el superyo. Eh, También nos habla de unas etapas psicosexuales. Dice que depende cómo el ser humano pase en estas etapas, esto le va a crear conflictos y, y van a repercutir en una edad más adulta. Entonces tenemos la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, la etapa genital. Cada una de estas etapas tiene una relación especial. Por ejemplo, en la etapa anal se relaciona con el control de esfínteres, la etapa fálica se relaciona con la manipulación de los genitales, se presenta el famoso complejo de Edipo y de Electra. La etapa genital se presenta de los 12 años en adelante,
son ya los cambios biológicos de la pubertad y reaparecen los impulsos sexuales. Tenemos también a Erik Erikson, que plantea que cada etapa del desarrollo humano empieza en un momento concreto, con un cierto orden que ha sido determinado por la naturaleza. Plantea unas etapas de desarrollo continuo, etapas psicosociales, habla de confianza básica versus desconfianza, habla de autonomía versus vergüenza, de iniciativa versus culpa, de laboriosidad versus inferioridad, de exploración de la identidad versus difusión de identidad, de intimidad frente al aislamiento y de generatividad frente a estancamiento e integridad frente a desesperación. Cada una de estas etapas también tiene sus características. En la iniciativa versus culpa, dice que surge entre los 5 a 3 años. La iniciativa surge porque el niño se siente capaz de explorar y la culpa la siente cuando los padres lo regañan por las travesuras. Por ejemplo, en la etapa de la laboriosidad versus inferioridad, se trata de que el niño compara sus capacidades con otros niños. Esto se da por general en la etapa escolar. Tenemos la etapa de exploración de identidad versus difusión de identidad. Esta se da en la adolescencia principalmente. Y esa es una de las características que lo diferencia de las teorías psicoanalistas, como Freud. Es que Freud solo decía que llega en las etapas psicosexuales llegan hasta los 12 años, a donde empieza la pubertad, mientras que Erik Erikson habla de unas teorías psicosociales que van durante toda la vida, que lo pueden afectar en las características como ser humano, perdón, en las características de la personalidad. Vamos a ver la teoría humanista, el enfoque humanista en el ser y las expectativas que tiene de sí mismo. Se enfoca en el ser humano y en las expectativas que tiene de sí mismo, sus metas y el esfuerzo por conseguirlas. Esta teoría se basa principalmente en que el hombre es bueno, positivo. O sea, tenemos a sus principales autores como Abraham Maslow, Carl Rogers. Ellos consideran que los seres humanos todos son buenos. Abraham Maslow planteó una teoría de la pirámide de las necesidades, donde dice que el ser humano se autorrealiza a medida que vaya cumpliendo unas necesidades, vaya cumpliendo unas necesidades que son inherentes, por ejemplo, las fisiológicas, que es respirar, alimentarse, descansar. Están las de seguridad, que sería seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos, seguridad de moral y familia. Estarían las sociales, que sería poder tener amistades, afecto, intimidad. Y en la medida que vaya cumpliendo esas necesidades, puede llegar a la autorrealización. Tenemos a Carl Rogers con su teoría de la personalidad funcional. Carl Rogers creía que la personalidad de cada persona se desarrollaba según el modo que consigue ir acercándose o alejándose a sus objetivos, y plantea una teoría de la personalidad altamente funcional. En esta teoría pues habla de la apertura a la experiencia, el estilo de vida existencial, la confianza en uno mismo, el desarrollo personal, la creatividad, la libertad de elección y el carácter constructivo. El enfoque de los rasgos explica la personalidad por factores estables y generalmente llamados rasgos,
que estos están presentes en todas las personas. Este enfoque utiliza el análisis factorial o las famosas pruebas psicométricas para comprobar sus teorías. Tenemos como principales autores a Eysenck, que describe la personalidad como una jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales que no solo describen la conducta, sino que buscan comprender los factores causales de la misma. Esto según Engler en 1996. Creó un modelo PEN donde habla del neuroticismo versus estabilidad emocional. Habla de extraversión versus introversión y habla del psicoticismo. Esos serían como los factores con los que podría él interpretar la personalidad. Entonces, el neuroticismo son personas emocionalmente inestables. Eh, y lo contrario de eso serían pues personas calmadas y ecuánimes. En la extraversión tenemos personas sociables, amables, alegres, y la contrario sería la introversión, que serían tímidas, retraídas y poco sociales. Y el psicoticismo se habla de personas con características antisociales, violentas, incapaces de sentir afecto por otras personas. También tenemos a Castell, dice que la personalidad puede entenderse en función puede entenderse como función de conjunto de rasgos. Estos son los rasgos temperamentales, los rasgos dinámicos y los actitudinales. Estos rasgos actitudinales son los más relevantes. De ahí es donde Castell extraería las 16 factores primarios de la personalidad, eh, que se miden en la prueba 16PF, que sería la inteligencia, la estabilidad del yo, la dominancia, el atrevimiento, la sensibilidad, la impulsividad, la suspicacia y el convencionalismo. Y tenemos el enfoque conductista. Este se enfoca en estudiar los procesos, estructuras y funciones mentales. Consideran que el contexto forma parte importante de la creación de conocimiento. Tenemos a autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky y Albert Bandura. Jean Piaget planteó sus 4 estadios por los que pasan los niños. Habló de unas etapas del desarrollo: la sensorio-motora, la preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. Lev Vygotsky dice que el conocimiento de los niños se adquiere de la colaboración de los adultos responsables que guían hasta que éste sea capaz de hacerlo. Estos le dan gran importancia al ambiente para el aprendizaje. Y la teoría de Albert Bandura, la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Nos habla de su teoría de aprendizaje por observación o modelo, donde dice que los niños aprenden lo que ven y lo pueden reproducir. Bueno, las conclusiones de este trabajo nos permitió conocer desde diferentes corrientes de la psicología, nos da una perspectiva más amplia de la personalidad, nos permite entender ciertos comportamientos de las personas en diferentes etapas de su vida, desde diferentes perspectivas. También nos permite llevar estas teorías a un contexto real por medio del análisis de un personaje. Y las teorías de la personalidad son muy diversas y se explican desde diferentes puntos de vista, lo que nos dice que la personalidad es muy compleja. Estas son las referencias bibliográficas. Gracias.